amb el nostre company Carlos Ginard, crec que ara ja sí, amb protagonistes. Carlos, molt bon dia de nou. Ja no lo puedes mover. Molt bon dia de nou, i aquí som, ara mateix ja dins d'una embarcació, dins la mar. Per això hi ha hagut una mica d'impediments, perquè els que teniu el reporter més torpe de la televisió, o sigui que si jo me caic, ja avisada que serà un moment televisiu important, però no serà culpa de l'embarcació, perquè estem concretament una embarcació equipada amb un Seakeeper, que és un balancejador, que és una de les tecnologies emprades per Boat Control Services, aquesta empresa que anem a entrevistar ara. Concretament, el seu enginyer de vendes i de projectes, és en Jaume Capell. Jaume Capell, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues yo estoy muy contento de estar aquí. Confío mucho en esta embarcación, no tanto en mí. ¿Por qué confío mucho en esta embarcación? Porque ya conocemos un poco de Canal 4, de vuestra trayectoria y de vuestras novedades. ¿En qué consiste esta tecnología que usa este barco? Esto es un dispositivo que permite estabilizar el barco de forma que el movimiento de las olas, lo que llamamos balanceo, que es lo que afecta más a las personas, mareos, cansancio y eso, pues lo elimina completamente. Que es una tecnología que ¿cuántos años o cuánto tiempo lleva ya activa? Yo lo conocí cuando lo lanzaron hace 17 años, pero yo estaba en otros temas y cuando vine a vivir aquí a Mallorca, pues quise montármelo en mi barco. Yo antes de trabajar para Seakeeper me quise montar el Seakeeper en un barco pequeñito que tenía y entonces contacté con ellos y llevaban ya varios años montándolo muy bien y funciona perfectamente y lo monté en mi barco y luego ya empecé a trabajar con ellos haciendo proyectos. ¿Y es en base a este Seakeeper, a estos balanceadores, a este tipo de tecnología que nació Boat Control Services? ¿Cuál es su razón de ser, sus inicios? Bueno, en los inicios era eso. Estaba centrado en equipamiento para hacer más confortable la vida a bordo. El estabilizador era uno, Opac Mare, que es otra marca que hay ahí, que son pasarelas hidráulicas, plataformas que se meten en el agua, también lo llevaban y entonces así nació Boat Control Services y luego ya hemos añadido algún otro componente que hablé, concretamente en la entrevista ahí en los estudios, hablé de él, que se puso un vídeo de un mando remoto que te permite controlar el barco como si fuese un radiocontrol. Ahí está el Dockmate, ¿no? El Dockmate, eso es. Pues vamos a profundizar también un poquito en el Dockmate. ¿Qué podemos hablar de ello? ¡Qué maravilla! El Dockmate es un mando que lo que te permite es controlar motores, hélices de maniobra, molinete de ancla. Entonces tú lo tienes colgado como esta acreditación, lo tienes aquí colgado y te vas moviendo por el barco donde necesites para poder hacer la maniobra más segura de atraque, desatraque, fondeo. Normalmente en los fondeos siempre tienes al patrón en el puesto de gobierno y a uno en proa diciéndole aquí, ¿dónde está el ancla? Para abajo. Aquí lo haces todo tú desde la proa y es un elemento para mí, después del Seakeeper, un equipamiento que tienes que tener a bordo y lo montamos en barcos a partir de 10, 11, 12 metros. Y Después del Seakeeper mencionas... Sí, para mí el Seakeeper, o sea, es que soluciona un montón de problemas. Es gente que se marea, por supuesto, gente que quiere tener confort a bordo y estar tomando un aperitivo. Yo salí el otro día, el domingo, y había un poquito de viento y estábamos tomando copas mientras navegábamos a 10 nudos con el barco. Fondeado funciona también muy bien. Y luego hay otra cosa más, y es el cansancio. Porque tú en el mar, te pasas un día en el mar y estás involuntariamente o inconscientemente, estás balanceando para compensar y esto te cansa un montón y entonces esto te reduce muchísimo el cansancio a bordo después de un día de mar. Claro, tu cuerpo hace ese esfuerzo extra más allá de todo lo que implica navegar. No es malo como entrenamiento para piernas, pero cansa. Que al final alguien que también se embarca en la mar a veces quiere pues descansar un poquito también, ¿no? Yo tuve, mira, el Salón Náutico de Valencia acababa el domingo 27 de octubre, 2 días antes de la Dana, y yo me volví con el otro barco, el grande que se veía en los vídeos, me volví con olas de 2,5 metros de Valencia para acá, porque sabía que tenía el Seakeeper, me puse a 11 nudos y íbamos ahí capeando el temporal, pero muy seguros de que estaríamos bien. Claro, más allá también de estas tecnologías, ¿cómo consideras que está yendo la deriva actual respecto de este tipo de tecnologías? Bueno, cada vez más. De hecho, en muchos astilleros ya es una opción muy habitual y como mínimo es eso, ya
a nosotros nos facilita el trabajo, porque antes, cuando era muy novedoso, teníamos que buscar el sitio donde meter el equipo. Ahora, como muchos astilleros lo ofrecen de serie, pues ya nos dejan preparado el sitio. El cliente a lo mejor no lo quiere en ese momento y lo monta después, pero ya por lo menos está preparado el sitio y nos resulta ahora muchísimo más fácil instalarlo que antes. Sigue habiendo retos, pero no se nos ha resistido ningún barco. Claro, porque el tema de la compatibilidad con cierto astillero concreto, con alguna embarcación, instalar estas tecnologías es fácil, ¿van por ahí los retos? En unos más que otros, pero incluso en barcos raros o muy pequeños que astilleros que montan en sus modelos más grandes, montan equipos, hemos conseguido encontrar soluciones para ponerlo, porque el Seakeeper lo bueno es que lo puedes poner sobre cubierta, en sala de máquinas, a una banda, a la otra banda, no es obligatorio que esté en el centro del barco, puede estar en cualquier parte del barco. Y si es un barco antiguo en el que hay poco sitio, podemos separar en dos equipos más pequeños, o sea que no estás obligado, tiene mucha versatilidad a la hora de buscar soluciones de espacio. Bueno, vamos a mostrar un poco, a ilustrar directamente el tema del Seakeeper. Un poco una mano, Marcus, lo que vamos a hacer ahora, mira, si tú lo ves, aunque lo explique, la cámara no lo podrá ver, ahora el botón de arriba azul está encendido, que quiere decir que está andando el equipo, pero el botón de abajo gris significa que no está estabilizando. Entonces aquí verás el ángulo de escora. Nosotros empezamos a balancear. Dale caña. Está casado. Ah, vale. Confío, ¿eh? Vale. No, sí. Pero bueno, tú ya ves que... ¿Cuánto estamos? ¿Cuántos grados? Llega hasta 5, menos 5. Todavía no lo he puesto. Sigue. Ya está puesto, ¿lo ves? Ahora fíjate, por mucho que te muevas... Décima de segundo. Tarda muy poquito. Vamos a quitarlo. Oye, pues claro, tú... Prueba a darle tú con el dedo. ¿Sí? Vale, ahora lo quitamos y vas a tener que hacer eso cuando... A ver si podemos hacer un poco más de fuerza. Empezamos para allá. Le tienes que dar tú, ¿eh? Vale, se han subido aquí a los bordes de la embarcación. No sé cuál es el nombre técnico de borde. Para... La borda. La borda. Está bien. Dale ahora al botón si quieres. ¿Cuántos grados lleva? Pues llega hasta 10. 10 y menos 10. Voy a darle. Dale. Estabilizado está. Es en vano ya todo el movimiento que intentan hacer aquí nuestros compañeros. La verdad, ha sido una delicia poder comprobar esto de primera mano. Y cuando queráis salimos al mar para probarlo, porque hay gente que dice, bueno, pero es que estamos aquí parados. Yo invito al que quiera, al barco grande que tenemos ahí en el Club Náutico, a salir a probarlo, y es raro, el que está interesado después de probarlo, es raro que no lo instale. Desde luego, yo ya empezaré a hablar maravillas de esto, porque la verdad ha sido impresionante. Bueno, encantado de hablar con usted, Jaume Capell, que es el ingeniero de ventas y proyectos de Boat Control Services. Que vaya bien este Palma International Boat Show. Muchísimas gracias. Un saludo. I hem estat aquí comprovant la tecnologia punta de les embarcacions aquí de primera mà en el Palma International Boat Show. Tornem amb vosaltres. Molt bé, doncs això sí que és rigorós directe, no? I hem comprovat i hem vist doncs, què consisteix, no? Aquesta nova tecnologia, o aquesta tecnologia que ja s'aplica, no? De fa anys, i que ja hem vist, no? Aquesta meravella, sobretot per a aquesta gent que es mareja, no? I que aquest moviment, aquest balanceig, no? Dins la mà com és controlat absolutament per aquesta tecnologia que doncs, comercialitza aquesta empresa Boat Control and Services.